Saludos, yo les continúo bendiciendo. Voy a coger este breve tiempo para hacer un breve video sobre la Nueva Jerusalén, comparar esto con cosas que ya he dicho anteriormente también. Ya que, ¿verdad? Tanta desinformación que hay. Me acuerdo que DJ Ávila en una ocasión estaba predicando y dijo que había leído en una revista una noticia, lo puso como una noticia, que una nave espacial rusa que había pasado, yo no sé, todo ese asunto del espacio y las naves, que yo en eso no me convenzo de nada de eso. Entonces, dijo que esta nave espacial rusa había tomado una foto de una ciudad celestial, la cual ellos entendieron, que Gille Ávila entendió, que era la Nueva Jerusalén. Y cuando él dijo esto en esta campaña, la mayoría de los pentecostales y iglesias carismáticas que estaban allí rompieron a danzar, a hablar en lengua, a hacer todo el asunto. Entonces, hay personas que interpretan que esto de la Nueva Jerusalén era un asunto de una ciudad literal que en el futuro va a descender del cielo y va a caer en la tierra. Obviamente, más o menos como si fuese en Jerusalén. Y algo más descabellado que esto, pues créame que lo hay. Muchos de los que interpretan el libro de Apocalipsis se inventan las cosas en el aire. No sé qué mentalidad tienen. Y lo enseñan como si estuvieran seguros de lo que estuviesen hablando. Seguro de lo que estaban hablando. Entonces, vamos a ver en la Biblia quién es la Nueva Jerusalén. Si usted se lee Gálatas capítulo 4, le va a decir ahí que la Nueva Jerusalén es la de arriba. Habían dos Jerusalenes, dice Pablo. Una era la Jerusalén terrenal y otra la Jerusalén celestial. Entonces Pablo dice que la Jerusalén terrenal estaba sujeta a esclavitud. Era la Jerusalén que en ese tiempo de Pablo, actual, en el siglo I, estaba en incredulidad. Eran los judíos que no creían, los judíos que no aceptaron a Jesucristo, los judíos que se querían justificar por medio de la ley del Sinaí. Entonces, Pablo dice que la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, son los que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, él dice que la Jerusalén de arriba es el nuevo pacto y que la Jerusalén no creyente, que depende de la carne, de sacrificios, ritos y guardar lunas y todas estas cosas, es la Jerusalén terrenal, incrédula. Entonces, yo les había dicho que cuando se entran en estos debates de que si las personas van al reino de Dios, que si los homosexuales entran al reino de Dios, que si los borrachones entran al reino de Dios, que si los adúlteros entran al reino de Dios, eso de lo que está hablando, eso de entrar al reino de Dios es ser parte de la iglesia.
La iglesia es el reino de Cristo en la tierra. El mismo Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el reino. Y las puertas del Hades representan la muerte. Entonces, cuando hablamos le hablo de eso mismo, cuando el texto dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas, nada de esto entrará al reino de Dios. Está hablando del reino de Dios, la iglesia. Porque para entrar a la iglesia hay que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. De eso era que les he venido, estaba hablando. Entonces, voy a demostrarles eso con esta palabra en Apocalipsis 22. ¿Qué día? 21, creo. 21. Sobre la Nueva Jerusalén. Y le voy a decir otra cosa ahora más adelante. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel le dijo a Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea, ya el Cordero tenía una esposa. Cuando el ángel le está diciendo esto a Juan, ya el Cordero tenía una esposa. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, En Gálatas 4 dice que había una Jerusalén celestial y que esta Jerusalén celestial es el nuevo pacto. ¿Quiénes son los portadores del nuevo pacto? Los embajadores del reino. Los portadores del nuevo pacto es el reino de Dios, la iglesia. Pero la Nueva Jerusalén es esta combinación entre los portadores del nuevo pacto y el nuevo pacto, porque no hubiese iglesia de Cristo si no hubiese habido un nuevo pacto. No hubiese habido un nuevo pacto si no hubiese habido un sacrificio expiatorio, si no se hubiese derramado sangre. Y así sucesivamente. Entonces Juan vio la ciudad descender del cielo en sentido figurado. Esto no es literal, esto es una enseñanza espiritual, pero, ¿verdad? En forma figurativa. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Y por ahí para abajo, ¿verdad? Sigue describiendo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Ve la relación de las 12 tribus de los hijos de Israel con la iglesia, con la gran ciudad, con la ciudad santa. Y la ciudad santa es el nuevo pacto. Pero ¿qué estaba diciendo Gálatas? Que había otra Jerusalén, la terrenal, la Jerusalén actual para el tiempo de Pablo,
incrédula, que no quería creer, pero habían otros en Jerusalén que creyeron. No fue la mayoría, pero hubo un remanente que creyó, que siguió al Señor. Y en la Nueva Jerusalén va a estar siempre relacionada con las 12 tribus de Israel. Por eso, porque los pactos eran para Jerusalén. Los pactos eran para los israelitas. Pero por la dureza de su corazón y por su incredulidad, eso lo puede leer en Romanos 9, creo que es, o el 10, que dice que Dios llamaría a otro pueblo para llamar a celos a Israel. Por eso usted va a ver que hay como un cierto homenaje en Apocalipsis cuando habla de los 144,000. 12,000 de cada tribu. Pero no está hablando específicamente de israelitas. Como aquí se presenta, también dice, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ve? Y estamos hablando de qué? Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. ¿Lo está captando? Estoy tratando de ver la forma más, yo no sea muy bueno explicando, pero de la forma más sencilla que usted lo pueda captar en su mente. La Nueva Jerusalén es el nuevo pacto, pero esto está relacionado a la iglesia, porque los portadores del nuevo pacto son la iglesia de Jesucristo. Porque Dios ha hecho a sus ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, por eso usted puede ver que el que se hable de la Nueva Jerusalén, esto significa que está hablando de la iglesia y del nuevo pacto. De la iglesia y del nuevo pacto. Las dos cosas en uno. Por eso dice que es su esposa, la desposada del Cordero. ¿Se va a casar en Jesucristo con una ciudad literal? ¿Se va a casar Jesucristo con una ciudad literal? No. No es una ciudad literal. En ese sentido. Por eso el mismo apóstol Pedro dice que somos ciudad santa. Ciudad santa, pueblo adquirido por Dios. Ciudad santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando él está diciendo eso, él está hablando de la Nueva Jerusalén. Ciudad santa, vosotros sois ciudad santa. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y Pablo está llamando al cristiano, a los cristianos, como una ciudad santa. Porque es la desposada de Cristo. ¿Para cuándo le estaba diciendo esto? Había que estar en el cielo antes de, un ejemplo. La gente dice, me voy para el cielo para las bodas del Cordero. Mi hermano, eso es lo que está pasando aquí en la tierra. Te enseñaron mal. Tú no vas para el cielo a casarte con Cristo. Tú te casas con Cristo aquí cuando lo aceptas como tu Señor. Cuando tú entras en el nuevo pacto. Por eso Juan le está enseñando, el ángel le está enseñando a Juan, a la desposada del Cordero, a la esposa del Cordero.
La iglesia de Jesucristo. Por eso en el capítulo 22 de Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Entonces, seguimos leyendo. No quiero leer todo esto porque esto es mucha información. Que sí, de los materiales, las puertas, todo eso, ¿verdad? Tiene un simbolismo. Voy a empezar a leer desde aquí, desde el 21. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. ¿Se acuerdan cuando Esteban, antes de que fuera apedreado, estaba predicándole a los judíos y les habló del templo y todo ese celo que ellos tenían por el templo, y dijo que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre? Y eso los hizo crujir sus dientes. Porque ellos entendían que Dios habitaba allí en el templo. Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Ahora, esta ciudad, que es la iglesia, la desposada del Cordero, dice, no tiene templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Por eso hay tantas personas que exponen los templos materiales como que Dios está en esos templos, igual que los judíos. Ellos entienden que como si Dios estuviera en ese templo. Hay algunos que tú sabes que uno se sienta y uno queda de frente, pero si te arrodillas hacia la banca quedas de espalda. Y hay algunos que hasta dicen, mira, no ores de espalda porque el Señor está en el altar. Y ellos entienden que Dios está ahí. No en la persona, no en ti. Muchos entienden que Dios está ahí en el altar, ahí donde se sienta el pastor y el copastor, ahí está Dios sentado. Eso es lo que se enseña. Lugar santísimo. ¿Sabes? Como si fuera el santuario, el templo antiguo. Pues ellos lo quieren poner los templos ahora así como si fuera ese tiempo. El tabernáculo. El lugar santo, el lugar santísimo, los atrios. El parking serían los atrios. ¿Ve? Porque ellos le quieren dar ese sentido al templo físico, material, tratando de llevárselo a la mente a la gente de que no, esto es completamente espiritual. Dios está en este templo. Por eso siempre están desciende, porque no entienden que el Espíritu Santo ya está en su vida, en sus corazones, cuando ellos aceptaron a Cristo de corazón y se arrepintieron de corazón. Y entonces se casaron con Cristo, se hacen parte de la iglesia, la desposada del Cordero, como acabé de leer. Y dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Dónde vamos a adorar? ¿Será aquí en este monte o en el templo allá en Jerusalén? El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Donde sea, donde vayan. Entonces, cuando las personas entienden de que Pablo dijo, no dejen de congregarse, no dejen de ir al templo. O sea, si tú dejas de ir al templo es congregarte. No dejes de congregarte. Pero el mismo Jesucristo anteriormente había dicho,
donde estuviesen 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Donde estuviesen 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí porque ahora Jesucristo está en su iglesia. La iglesia real, la iglesia humana, en los seres humanos que se han arrepentido. Y el congregarse puede ser debajo de un árbol, el congregarse puede ser en una cueva, el congregarse puede ser dentro de una tumba, los catacumbas, en una casa, en cualquier local donde se reúnan 2 o 3 reunidos en su nombre. Pues, pero ahora tenemos templos que son estadios de fútbol, como el de Joel Osteen, un estadio de fútbol que el techo nada más costó, el techo costó 48 millones de dólares, algo así. Pero así están las cosas. Seguimos. Y dice, para ir concluyendo, y las naciones, dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y el Cordero es su lumbrera. Eso es fácil de comprender, de entender. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, vosotros sois lumbreras? Cuando estaba hablando del que pone la luz, nadie pone la luz en la parte de abajo, sino que pone la lumbrera sobre la mesa para que pueda alumbrar todo el cuarto. Es un más o menos, ¿verdad? ¿Por qué la ciudad es lumbrera? Porque Cristo la ilumina. Como Cristo la ilumina, la ciudad es iluminada. Y es un sentido espiritual. Pero no vamos a hablar mucho de eso. Y dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Ve lo que le digo? Cristo será su lumbrera. ¿Por qué? Porque antes el Padre nos hablaba por medio de los profetas. Ahora el Padre nos habla a través del Hijo. Y Jesucristo dijo que su palabra es luz. Su palabra es luz. No me acuerdo muy bien del salmo que dice que la palabra de Dios es lumbrera de nuestro camino. Y todo está relacionado a eso mismo, a que el cristiano lleva la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, que es lumbrera, y así es por el estilo. Entonces, la luz las naciones andarán a la luz de ella. Guiadas por la palabra. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Eso es lo que está tratando ahora Satanás de cambiar. Si usted pone a ver, están tratando de cambiar las leyes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las naciones se guiaban por lo que los cristianos hacían. La palabra de Dios era una guía. Por eso, aún en las cortes usaban la Biblia para prometer que ibas a decir la verdad y nada más que la verdad. Te comprometían con Dios. Y esto no ha acabado, pero por eso, ¿qué está haciendo Satanás? Tratando de cambiar eso que dice la palabra. Ahora están tratando de que
no se ore en ningún lugar, ni en las escuelas, ni en las cortes, cosas que antes eran comunes. Que las naciones se guiaban a la luz de la palabra. Allá ha habido Carlos Marx y creó el marxismo. Del comunismo. ¿Y qué fue lo primero que dijo? La iglesia es el opio de los pueblos. Para cambiar todo esto que dice aquí la Biblia. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Ves? ¿Qué es lo que le he estado diciendo? ¿A dónde no van a entrar? A esa ciudad. ¿Y quién es esa ciudad? La iglesia. La desposada. La esposa del Cordero. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Eh? ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Pues los que se han arrepentido de corazón y han entregado sus vidas a Jesucristo y viven para servir a Jesucristo. Los que han nacido de nuevo. Una vez tú naces de nuevo, tu nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero y eres parte de esta ciudad, de este reino que es la iglesia. De eso es que está hablando. No está hablando de allá en el cielo. Esta ciudad, Nueva Jerusalén, es la esposa del Cordero. Entonces, ¿cuántas esposas va a tener el Cordero? Solo tiene una. Solo tiene una. La iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Va a ser las bodas en el cielo? No, van a ser aquí en la tierra. Cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador, dice que puede entrar al reino de los cielos, puede ver el reino de los cielos. Pero dice, no entrará a ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Por eso muchos pueden fingirse la iglesia, pero verdaderamente no están dentro de la Nueva Jerusalén. No están dentro de la Nueva Jerusalén, no están dentro del reino, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es sencillo. La Nueva Jerusalén no es una ciudad que va a caer del cielo. No lo es. Ahora, se presenta como una ciudad bajando del cielo porque Jesucristo vino ¿de dónde? Del cielo. Porque la iglesia no es de este mundo. El mismo Jesucristo dijo, guárdalos del mundo, porque no son del mundo. No son del mundo, pero guárdalos del mundo. Jesucristo le dijo al rey, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesucristo también dijo que el Padre mismo les enseñaría a los judíos y a todos, porque en este tiempo nos habla por el Hijo. Pero él dijo, lo que yo he escuchado del Padre, eso hablo. ¿Quién estaba enseñando? Dios. Dios mismo sería que su maestro les enseñaría. Así que yo espero que usted vaya entendiendo el asunto. Lea Gálatas 4, léalo, y va a entender que la Nueva Jerusalén
es el nuevo pacto. ¿Y para qué? Para que Jesucristo o Dios pudiera casarse con una nueva esposa. Dios sería el viudo de Israel. Para romper el convenio con Israel de matrimonio, se presenta que Dios murió en Jesucristo. Al Dios morir, queda libre de la ley del matrimonio. Al quedar libre de la ley del matrimonio, también Israel queda libre de la ley de ser llamada prostituta por ser infiel. Entonces se puede casar con un nuevo esposo, porque ya sería una nueva criatura. No es el mismo aquel que murió en la cruz del Calvario. Resucitó siendo lo que era. La gloria que tenía antes de. Ahora tiene la libertad de casarse, porque aquella historia ya pasó. Ahora es una nueva historia, una nueva creación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo espero que haya entendido que no es que vamos para el cielo a celebrar las bodas del Cordero. Ya la iglesia es la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, y que no entrará en ella nada inmundo. ¿Por qué dice eso? Obviamente porque está en la tierra, aunque no es de la tierra, está en la tierra. Y muchos que dicen ser no son, porque para ser tienen que nacer de nuevo. Repito, Dios le continúa bendiciendo hasta aquí estas palabras.